La palabra en el día de hoy la he titulado Preguntándole a Dios. ¿Cuántos le han hecho preguntas a Dios en tiempos de crisis, en tiempos de dificultad, en tiempos de abundancia, en situación que vive nuestro mundo, nuestro país? Muchas preguntas. Y quiero que me acompañen en una oración antes de iniciar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día maravilloso, Señor. Hoy estamos aquí, Señor, los apasionados por ti, Señor, los apasionados por tu palabra. Tu palabra se ha cumplido en el día de hoy. Tus hijos han venido felices, Señor, a buscar de ti, a alabarte, a bendecirte, Señor, a conmemorar, Señor, ese sacrificio que hiciste en la cruz, Padre. Te pedimos ahora, Señor, que tome nuestra mente, nuestro corazón y que sea esa palabra tocando nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. En la historia de la Biblia encontré una palabra de un hombre llamado Habacuc. Y Habacuc tenía preguntas para Dios sobre la vida, sobre la situación que estaban viviendo en ese momento. Eran preguntas normales que también surgen en la mente de nosotros, de las personas de nuestro tiempo. El mundo tiene muchas preguntas para Dios. Que por qué el huracán, que por qué el terremoto. Bueno, tantas preguntas que hay. Y Habacuc en el capítulo 1, en el versículo 2, dice la palabra: ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Habacuc se quejó delante del Señor porque no había actuado con la suficiente rapidez para detener la crueldad y la injusticia del país de Judá. Habacuc es un buen ejemplo en cuanto a las oraciones. Cuando el justo clama, al mismo tiempo puede ponerle su queja al Señor, su alabanza, sus preguntas, su confianza. ¿Cuántas cosas tienes hoy que en oración decirle al Señor? ¿Y cuántas preguntas le has hecho tú al Señor en medio de tantas situaciones que se nos presentan? Yo creo que ahora está viniendo a tu mente tantas preguntas que tú les has hecho. Me encantaba ver Jesús en un momento de dificultad, va en oración y le dice al Padre: Padre, pasa de mí esta copa. Nosotros también hemos ido a Él en oración y le hemos pedido muchas cosas. Y en el Antiguo Testamento encontramos este maravilloso pero intenso libro de Habacuc. Está inspirado por Dios y nos traslada a los tiempos difíciles, tiempos de aflicción, a tiempos como los de hoy. Las luchas diarias, los problemas diarios. Necesitamos conocer más de Dios, de su palabra, unidos en oración para poder entender muchas cosas de su palabra, muchas cosas de Dios. Habacuc hizo algo bien interesante. Él acudió a Dios, a preguntarle a Dios. Nosotros en tiempos de pandemia, en tiempos de violencia, en tiempos de agitación, muchas veces o hacemos lo del avestruz, metemos la cabeza, ignoramos, nos hacemos los desentendidos o preguntamos a personas que nos digan lo que queremos escuchar. Pero Habacuc hizo lo que tenía que hacer, preguntarle a Dios. Habacuc vivió en un tiempo en que la sociedad estaba siendo asolada por la violencia. Judá y Jerusalén seguían desobedeciendo aún más a Dios, a sus mandamientos, y el país estaba empezando a alejarse poco a poco de Dios. Habacuc en realidad estaba diciéndole a Dios que se estaba negando a responder sus oraciones. Y una noche de desesperación, él clamó al ver toda la violencia que había a su alrededor, ahí en el pueblo. Y le pareció que Dios no estaba haciendo ni diciendo nada ante semejantes problemas. En el versículo 2, versículo 3 y versículo 4 dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré
y no oirás. Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no se ajusta a la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Tremendo. Aquí estaba la gran pregunta. ¿Por qué Dios permite que continúe el mal y aumente la iniquidad, la injusticia, el pleito, la contienda, la violencia entre su propio pueblo? Yo no sé si de pronto tú también te has preguntado lo mismo de Habacuc en estos tiempos tan difíciles. Habacuc estaría en ese momento pensando, bueno, en la época del rey Josías fue un buen rey, hizo un buen reinado, pero a él le siguió Joacás, un rey malo, que hizo las cosas mal, estuvo un corto tiempo. Después de él vino Joaquín, y Joaquín reinó 11 años, pero fue terrible también. Pasaron cosas terribles. Fue tiempo de desintegración, de deterioro, de decadencia, y hubo incumplimiento de la ley de Moisés, y el pueblo se estaba alejando de Dios cada día. En una ocasión, un profesor universitario estaba mirando la actitud de algunos otros profesores que enseñaban también en la universidad y eran incrédulos. Y utilizaban un método para sembrar dudas en las mentes de los estudiantes, de aquellos estudiantes que creían en Dios. Y así ellos querían destruir la fe de aquellos jóvenes. Así que ellos formulaban preguntas como: ¿crees realmente que un Dios de amor permitiría tanto mal en el mundo? ¿Pensáis que un Dios de amor, de un corazón tierno, permitiría tanto sufrimiento en el mundo? Y empezaban a sembrar cosas en los estudiantes. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, vemos que el enemigo recurrió a la misma estrategia que los profesores del ejemplo, con Eva, la mujer de Adán. En aquel pasaje, la serpiente le preguntó: ¿me quieres decir que Dios no quiere que comas del fruto de aquel árbol? Le insinuaba que el árbol producía el fruto más delicioso que cualquier árbol del jardín del Edén, y que así comían, y como el enemigo le hubiera sugerido que no podía creer ni comprender por qué un Dios bueno le podía prohibir comer de dicho árbol. Al hablar así, estaba destruyendo la creencia de Eva en la bondad y el amor de Dios. El enemigo siempre estará usando estrategias para alejarnos de la palabra de Dios. La pregunta que hizo Habacuc encajaba en la situación de aquella época. La gente estaba saliendo con la suya, estaba pecando abiertamente, les apetecía el pecado y Dios parecía no estar haciendo nada al respecto. La pregunta en la mente del profeta era: ¿por qué Dios no estaba juzgando a los malos? Y nosotros a veces también decimos lo mismo. ¿Por qué permitía que hombres y mujeres malvados prosperaran? Y en nuestra situación actual, ¿no es esta una pregunta que nos hacemos ahora muchas veces? Incluso muchos cristianos se hacen la misma pregunta al ver que Dios no castiga a aquellos que practican y que promueven el mal. ¿Por qué permite que los poderosos se salgan con la suya y acumulen aún más riquezas y más influencia? ¿Y por qué tiene que soportar la gente, el pobre, la gente normal,
común y corriente, el peso del aumento de la inflación, la mayoría de los impuestos, la crisis económica. ¿Por qué no hace Dios algo para remediar esta situación? ¿No será esa su pregunta? ¿No se habrá preguntado eso usted alguna vez? En Eclesiastés capítulo 8, versículo 11 dice: si no se ejecuta enseguida la sentencia para castigar una mala obra, el corazón de los hijos de los hombres se dispone a hacer lo malo. Y por eso nosotros muchas veces cuestionamos a Dios, porque no vemos que actúe inmediatamente. Porque creemos que nos acostumbramos a hacer lo malo si no nos castigan o nos reprenden inmediatamente. En nuestro tiempo, pocas personas creen realmente en un juicio, en el juicio de Dios. Hace poco veían un noticiero, la semana pasada, les preguntaban a la gente sobre la situación y uno decía: yo no creo en Dios, no lo veo por ningún lado, esto está destrozado, esto está grave, esta crisis, Dios no existe. En el noticiero. Son tiempos difíciles y algunas de ellas personas hacen lo mismo que Habacuc sintió cuando vio su nación empeorando cada vez más hasta que el pecado fue flagrante. Y aparentemente Dios no estaba haciendo nada para evitarlo, aparentemente. ¿No ha creído usted lo mismo en las condiciones que se presentan en la actualidad, en lo que tú vives en tu casa, en tu gobierno, en tu trabajo? ¿No está Dios rechazando las acciones de los hombres en la actualidad? Y la gente comenzó a mostrar una despreocupación, incluso entre los que se dicen cristianos. Algunos pecados cometidos en secreto ahora salieron a la luz. Dios no ha cambiado sus normas, ni sus procedimientos, y su castigo vendrá con el tiempo. Pero hay algo. A esa pregunta de Habacuc, había una respuesta. Y aquí viene la respuesta de Dios. ¿Cuántas respuestas has recibido tú de Dios? Miremos esta respuesta. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Dios estaba desafiando a Habacuc para que abriera sus ojos, para que mirase a su alrededor, para tener una perspectiva general de lo que él estaba realizando. Se estaba presentando una gran crisis detrás de otra. En el norte, un gran imperio asirio había sido conquistado y la ciudad de Nínive había sido destruida. En las orillas del río Éufrates estaba surgiendo un reino que ya había logrado una victoria sobre Egipto. El rey Nabucodonosor había resultado vencedor y estaba consiguiendo que la ciudad de Babilonia empezara a destacarse como un gran poder mundial. Dios en realidad le estaba diciendo a Habacuc: mira las naciones. ¿Piensas que no estoy haciendo nada? Yo no estoy contemplando al mundo desde lejos. Yo estoy implicado en lo que está sucediendo, en lo que está ocurriendo. Dios está implicado y tiene que realizar ciertos ajustes. Dios está actuando de una forma soberana, poderosa en el universo. Él está haciendo algo acerca del pecado. Le estaba diciendo al profeta: mirad a las naciones, contempladla y quedad asombrados. Ahora Dios ve que como que Habacuc no queda como tan tranquilo con esa respuesta, y entonces Dios se vuelve más específico. Y en el versículo 6 dice lo siguiente: porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas.
Fue como si Dios le estuviera diciendo a Habacuc: mira a tu alrededor. Allí, a orillas del Éufrates, está surgiendo una nación que se convierte en la primera potencia mundial. Y en el versículo 6 finalizó: nación cruel y presurosa. Fue una descripción del imperio de Babilonia. La ira de Habacuc aumentó cuando el Señor le dijo que el castigo de Judá sería llevado a cabo por el ejército babilónico. Para Habacuc, esta solución no era la correcta. Que los babilonios, que era el peor de todos, iban a juzgar a Judá. Aquella nación era implacable, odiosa, compulsiva en su avance de conquista del poder mundial. En realidad, este ejército tomó la ciudad de Jerusalén en 3 ocasiones y en la tercera los soldados la incendiaron completamente. En estos versículos le estaba diciendo a Habacuc que si su pueblo, el pueblo de Judá, no se arrepentía, permitiría que los babilonios siguieran sus propios planes de conquista. Y tal como fue dicho, ellos llegaron y el registro histórico nos comenta que la destrucción de Jerusalén fue encarnizada y terrible. Habacuc hacía una pregunta y Dios le respondía diciéndole esto. Nosotros a veces queremos que Dios responda a lo que nosotros queremos, que se mueva como nosotros queremos, que actúe como nosotros queremos que actúe. Y esto generó una segunda pregunta en Habacuc. Dice: ahora bien, Dios le dejó al profeta que iba a usar a los babilonios para castigar al pueblo. Y viene esta otra pregunta a Habacuc en el versículo 12. ¿No eres tú el principio, oh Señor? ¿No eres tú desde el principio, oh Señor, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Señor, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. ¿Por qué escogería Dios una nación más malvada para castigar a una nación menos malvada? No entendemos. Habacuc estaba loco, no entendía. Dios iba a usar a una nación perversa como Babilonia para castigar a su pueblo. Nosotros a veces no entendemos lo que hace el Señor. Subir una persona o una nación para castigarnos sabiendo que es más mala que nosotros. Increíble. Cuando su juicio terminara, juzgaría el imperio de Babilonia. Esa nación juzgaría a Judá, pero Dios juzgaría a esta nación, como efectivamente lo hizo. Es que Dios ha intervenido en los asuntos del mundo, en los asuntos humanos, y continúa haciéndolo todavía. Quizás Habacuc creía que Dios iba a actuar en sentido contrario, es decir, usaría a Judá para castigar a los babilónicos, que eran más malos, pero no fue así. Dios es soberano y nosotros a veces no entendemos. Por eso la queja de Habacuc: tú eres un Dios santo, ¿cómo puedes usar una nación como Babilonia para castigarnos? No podía entender cómo Dios usaría ese método. Y nosotros a veces renegamos también porque no hace Dios lo que nosotros queremos que haga. Entonces vemos aquí en el versículo 12, dijo: no moriremos. Y aquí él estaba en lo cierto. Pronunciar estas palabras porque recordó las promesas de Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios había hecho promesas a Moisés, a Josué, al rey David. Había hecho también promesas a los profetas antes que a Habacuc. Dios había dicho que no permitiría que la nación pereciera. Por todo ello, dijo con convicción: no moriremos. Dios no ha terminado sus tratos con ellos y tiene un propósito eterno con la iglesia, con esta iglesia que está en este mundo. Y gracias a Dios, el cristiano puede decir: no moriremos. Ahora, el Señor Jesucristo vino a este mundo para morir. Él dijo que lo hizo para morir en tu lugar y en el mío. Él dijo:
Yo soy la resurrección y la vida. Efectivamente, Él regresó de los muertos. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos, Él fue herido por sus rebeliones, resucitado para nuestra justificación. Y el Señor Jesús pudo decir a las hermanas de Lázaro que lloraban su muerte: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y continuó el Señor diciéndole a Marta en aquella ocasión: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén, gloria a Dios. Por ello, el profeta Habacuc dijo: no moriremos. Y tenía razón. Pero la gran pregunta que cada persona debe hacerse: ¿está usted espiritualmente muerto ahora? Y si así fuera, permanecería muerto porque sus transgresiones y pecados por toda la eternidad de Dios. Pero Dios es un Dios santo y Él no va a permitir la presencia del pecado en el cielo. ¿Lo había pensado? Él no va a permitir la presencia del pecado en el cielo, pero ha prometido que si confiamos en su Hijo nos dará la vida eterna. Dios no nos está diciendo que si usted cree que es un pecador, que no merece la salvación, Él te ofrece como regalo, porque su gloria estará y su gracia con usted y será salvo. Entonces, usted recibirá la vida eterna. Si tiene en su cabeza y en su corazón que es un pecador, que no merece, el Señor te dice: no, yo hoy extiendo mi gracia y tú tendrás esa vida eterna. ¿Tiene usted hoy al Hijo de Dios en su vida? Amén, sí. Usted tiene la vida eterna y no morirá espiritualmente por la eternidad. Sabemos de las acciones de Dios en las naciones de este mundo, que no comprendemos, y de las acciones de Dios en la nación de Israel. Y también tengamos presente la relación que Él tiene con su iglesia en el mundo actual. Dios actúa de una manera diferente para realizar los milagros en el mundo, no como nosotros creemos. En Isaías 55, en el versículo 8 y 9, dice la palabra de Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Gloria a Dios. Usted no debe preocuparse si no está pensando de la misma forma que Dios, porque usted no es Dios. En vez de culpar a los factores externos de la situación espiritual, de los problemas del país, de los problemas de la iglesia, de los conflictos de la sociedad en el hogar, debemos caer de rodillas en oración ante Dios para confesar nuestros pecados y confiar y esperar en Él. La religión no puede quitar ni lavar el pecado. Es la sangre de Jesucristo, que murió y resucitó, lo que limpiará nuestros pecados. Para usted no habrá una entrada en el cielo hasta que se haya solucionado su problema de pecado, hasta que se arrepienta y se aparte del pecado. Su pecado tendrá que ser confesado y perdonado antes de que usted pueda ser aceptado por Él para entrar en la familia de Dios. Después de todo, ¿qué derecho tenemos de cuestionar a nuestro Creador? ¿Qué derecho tiene un pequeño ser humano para enfrentarse con su mirada al cielo y decirle a Dios: ¿por qué haces esto? En primer lugar, eso es solo asunto de Dios. Dios tiene buenas razones para ser paciente con los malos y de reprender a los buenos. Dios sigue y seguirá pensando y actuando en la humanidad de una manera omnipotente, con su poder, con su omnipresencia. En nuestra generación el mundo pregunta: ¿por qué no hace Dios algo acerca del problema del pecado, acerca de la maldad humana?
Tenemos que decir que Dios efectivamente está obrando. Él está trabajando. Hace más de 2000 años entregó a su Hijo a la muerte y se entrometió en los asuntos de este mundo y dijo que iba a inmiscuirse una y otra vez en las cuestiones mundiales, una y otra vez en tu vida, una y otra vez en tu familia y en tus generaciones. Pero lo importante es que seamos conscientes de que Dios sí está actuando. En los días del profeta Habacuc, Dios sí estaba actuando. A pesar de la legalidad que predominaba, de las guerras y el pecado, Él tiene el control de todas las cosas. Dios estaba mostrando su rechazo a esta situación y llevando a cabo su juicio y su castigo. Y cuánto más gloriosa será su segunda venida y poner fin a todo lo que se opone a Él y a todo lo que hace sufrir a su pueblo. La esencia de este mensaje es el llamado a confiar en Dios. El justo por la fe vivirá. El cristiano debe permanecer fuerte en medio de la aflicción y de las pruebas. La fe no es un acto, sino una manera de vivir. El verdadero cristiano persevera en la fe a lo largo de toda su vida. Las dos primeras preguntas de Habacuc las vimos, pero si ustedes van, y les voy a dejar de regalo el capítulo 3 de Habacuc, es una última oración de alabanza. Y la última dice: Dios es soberano, que solo Dios lo hace justo. Esperaré en silencio el día venidero. Cuando la catástrofe golpee mi pueblo invasor, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación, el Señor soberano de mi fuerza. Gloria a Dios. Te voy a invitar que inclines tu rostro. Padre, te damos gracias, Señor. Tú eres maravilloso, Señor. Padre, cuántas preguntas, cuánto tiempo he desgastado mi vida, Señor, preguntándote cosas que son de tu soberanía, Señor. Y no he confiado, no he tenido paz, Señor. Me le he pasado preguntando, renegando, Dios. Pero hoy entiendo, Señor, que tú siempre has estado con nosotros. Tú siempre has tenido el control. No entendemos, Señor, lo que pasa a veces en casa, con los hijos, con el esposo, con la esposa, con la situación financiera, con este país, Señor. A veces decimos: Dios, pero ¿quién gobierna? Dios, pero ¿por qué la crisis? ¿Por qué los terremotos? ¿Por qué, Señor? Y el Señor te dice hoy: yo tengo el control y estoy cerca de ti. Conozco tu corazón, conozco tu vida y quiero que camines junto a mí, que te postres de rodillas y levantes tus manos al cielo y te aferres a Él y te llenes de esperanza. Le digas: Señor, hoy confiaré mi vida a ti, mi familia, Señor. Tomaré decisiones, Señor, firmes en Cristo Jesús. Jesucristo es mi respuesta y es lo que tú nos has venido enseñando, Señor. Y queremos, Señor, ver vidas cambiadas, transformadas, que nuestro tiempo no se vaya en vanas preguntas, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Él sabe lo que está haciendo. Postrémonos de rodillas y es un tiempo, es una invitación del Señor para arrepentirnos verdaderamente, para reconocer nuestros pecados delante de Él y apartarnos del pecado, porque queremos estar una vida eterna con Él. Señor, gracias. Hoy quiero colocar a mis hijos, Señor, delante de ti, a mis nietas, Dios. Quiero colocar, Señor, a mi esposa, mi familia, Dios, a Tierra Deseable, Señor, al Ministerio Josué. A mis pastores los bendigo, Señor. Padre, gracias porque tú eres un Dios amoroso. Nos das tanto, Señor.
Y nosotros con ese corazón incrédulo todavía aún preguntando, Señor, perdónanos, Señor. Aceptamos y entendemos tu perfecta voluntad. Y día a día, Señor, nos gozaremos, te alabaremos y te bendeciremos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga.